Evangelio según San Marcos. Enfoque: fortaleciendo la Iglesia de Roma. Introducción: uno de los 4 evangelios. San Marcos contiene el relato más conciso acerca del principio del Evangelio de Jesucristo. Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El Evangelio según San Marcos se escribió para los romanos, aunque no se menciona al autor en el libro. Tampoco se hace en otros evangelios. En la introducción, lo primero que quiero hacer notar o explicar sería sobre el enfoque. Dice, fortaleciendo la Iglesia de Roma. Digamos, Marcos, que es el escritor de este evangelio, se propone en su corazón a poder reforzar, a poder animar, a poder de cierta manera influir este evangelio que la Iglesia de Roma lo necesitaba. Es un evangelio bastante conciso porque no lleva explicaciones, pues lógicamente es creado para personas, digamos, gentiles, sería acá tomadas a las personas gentiles romanas, alguno que otro judío probablemente, pero en sí más que todo eran gentiles de Roma recibiendo este evangelio, siendo parte de la iglesia que iniciaba en ese entonces en Roma. Y estoy hablando de la iglesia cristiana evangélica en Roma, digamos, no estoy hablando de la iglesia católica, no es así, digamos, tenemos que entender que el principio del evangelio realmente algunos lo han adoptado, sí hubo una división en Roma, pero no significa que Roma llevara el evangelio, digamos, el Señor no utilizó a la iglesia romana para eso, digamos, sí, dentro de la iglesia romana hubo una división, pero acá está utilizando a discípulos que él había comisionado y personas que este era el progreso de la iglesia cristiana evangélica con la influencia del Espíritu Santo trabajando en ese lugar. Ahora bien, es lo que realmente quiero aclarar es el impulso del Espíritu Santo, la fuerza, la dedicación, el punto de venir y tenerle a esta iglesia un evangelio, más que todo aportar un evangelio escrito, porque yo me imagino que Marcos, si llegó ahí, ya tal vez lo anunciaba, pero no satisfecho en solo hablarlo, decide escribirlo, impulsado lógicamente por el Espíritu Santo, escribe este evangelio. Entonces su trabajo realmente es de admirarlo, es de ver el impulso y la obediencia que este hombre tiene para poder dejarnos este evangelio que hoy en día nosotros lo tenemos, y pues también poderlo disfrutar y poder comprender su trabajo de fortalecer a la iglesia cristiana evangélica en Roma. Dentro de la introducción, lo que más sobresale en el punto de inicio es que Marcos llama al Señor Jesucristo Hijo de Dios, digamos. Él habla que el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, lo está diciendo de una manera precisa, concisa, directa, y es escrito por Marcos, que viene y se lo da a la iglesia en Roma, y que dentro digamos, tanto el evangelio de Marcos o Mateo no se atribuye no se le da como que dice el auge por escrito que ellos fueron, pero sí la iglesia más que todo reconoce que ellos fueron, y es así como se ha mantenido hasta este entonces. Entonces realmente por ello es que solo vemos 16 capítulos, no hay más. Marcos resume más bien la narrativa escrita del evangelio que él había recibido y comprendido, el cual está transmitiendo a la iglesia de Roma, y la iglesia recibiendo realmente que Jesucristo era y es el Hijo de Dios. El testimonio unánime de la iglesia primitiva es que fue escrito por Juan Marcos, el cual se crió en Jerusalén y formó parte de la primera generación de creyentes, según Hechos 12:12
Y hablando, considerando esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. En el libro de Hechos capítulo 12, verso 12, encontramos que, como les decía a un principio, la iglesia primitiva o la iglesia que iniciaba en aquel entonces le atribuía a Juan Marcos la escritura de este evangelio. En el libro de Hechos encontramos algo que nos ayuda a encontrar o a identificar más o menos quién era Juan Marcos. Entonces dice que este había llegado a un lugar de la casa de María, la madre de Juan, el cual tenía con sobrenombre Juan Marcos. Él había llegado a ese lugar, lógicamente a orar, a reunirse con ellos, se movilizaba. No es de los 12, es probable que de cierta manera alguno de los 12 le narró a Marcos cómo fue el evangelio. Entonces él viene y entendió cómo había sido el evangelio. Entonces es algo que necesitamos comprender para poder entender este evangelio. Algo importante también que necesitamos entender en el evangelio es que cuando dentro de nosotros el desarrollo de la verdad, la justicia, la paz, el amor, el gozo, nos ayuda a entender que el evangelio realmente es bueno. Nos ayuda a entender que el evangelio es necesario. Nos ayuda a entender que realmente amamos la verdad, amamos la justicia, amamos el amor. Tanto que de cierta manera nos sentimos como atraídos o magnetizados a lo que realmente el evangelio promueve. Pero ¿qué pasa con aquellos que no les gusta el amor, la bondad y la paz? Para ellos es una mentira, para ellos es una condenación, porque ellos están opuestos a la verdad, están opuestos a la paz, están opuestos al amor, al gozo, y de cierta manera para ellos como que el evangelio no los atrae. Es por ello que los rechazan. Tenemos que a veces vernos en nuestra humanidad para entender que realmente necesitamos entender la verdad, entender el amor y ver el valor de cada uno de ellos, que es algo que el evangelio nos transmite, nos atrae y de cierta manera nos hace comprender que es lo más valioso que Dios nos puede dar y son de sus riquezas que de cierta manera necesitamos cultivar en nuestras vidas para poder vivir los beneficios que estos traen. Tuvo la gran oportunidad de colaborar en el ministerio de 3 apóstoles del Nuevo Testamento. Uno de ellos, Pablo, Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos. Bernabé, Hechos 15:39, hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pedro, 1 de Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, Marcos, mi hijo, os saluda. Algo también que se sabe de Juan Marcos es que Juan Marcos estuvo trabajando con 3 ministerios. Uno de ellos fue el de Pablo. Según Colosenses 4:10 encontramos que Pablo manda saludos y también dice que Marcos anda con él. Eso significa que él andaba colaborando, andaba trabajando con ellos respecto a expandir el evangelio, llevarlo. Y lógicamente ya de cierta manera cuando él escribe el evangelio estaba en Roma. Es probable que estuviera con Pablo, es probable, no se sabe exactamente, o él se había quedado en Roma, pero trabajó con Pablo, ya que Pablo también trabajó en varios lugares y estuvo en la iglesia de Roma. Entonces, trabajando con ellos para más que todo establecer los fundamentos del evangelio en esta iglesia. Entonces, realmente a través de este verso encontramos el trabajo que realizó a la par del apóstol Pablo. En Hechos 15:39 encontramos que él se fue con Bernabé y navegaron a Chipre, como quien dice, fueron a evangelizar, a hacer el trabajo de expandir el evangelio, que es algo que hizo Bernabé. Bernabé también hizo con Pablo, pero ahora lo hace con Juan Marcos. Trabajaron realmente de una manera que entendemos cada vez que leemos todas estas partes de la Biblia, que fue expandido, fue llevado a esos lugares que era el objetivo de Dios, y ellos comprometidos en la obra, en los propósitos de Dios, lograron hacer lo que tenían que hacer. Eso es lo que aprendemos en esta parte.
En primera de Pedro capítulo 5, 13, Pedro lo menciona y dice, mi hijo Marcos lo trata así, o saluda, digamos, él está mandando una carta e incluye que Marcos anda con él trabajando de cierta manera, apoyándolo. Entonces nos damos cuenta que realmente Juan Marcos pudo haber recibido el evangelio según Pedro, que al parecer Pedro influye con Mateo y influye con, bueno, algunas partes pienso yo que con Mateo, no todo, ¿verdad? Porque acordemos que Mateo sí era parte de los 12, pero Marcos no. Entonces Marcos de cierta manera tal vez sí recibe bastante información de Pedro, creo que un poquito bastante, o casi todo, porque Pedro realmente sí fue uno de los 12, el cual lógicamente tenía bien conocido el evangelio, y Marcos pues trabajando con él se entera de todo lo que de cierta manera era sobre el evangelio. Entonces por ello es que lo escribe de esa manera tan concisa y precisa para la iglesia de Roma. Según Papías, en los años 130 después de Cristo y otros padres de la iglesia del siglo II, Marcos recibió el contenido de su evangelio por conducto de Pedro. Lo escribió en Roma y lo adaptó a los creyentes romanos, aunque no se menciona la fecha en que se escribió. La mayoría de los eruditos calculan que fue a finales de la década de los 50 o 60, pudiendo haber sido el primero de los 4 evangelios que se escribiera. Según un contribuyente de información llamado Papías, este hombre habló de que realmente Juan Marcos obtuvo el evangelio de Pedro, y creo que eso es creíble porque realmente, bueno, entendemos, esto es algo que se ha traído, no lo dice la Biblia, es un testimonio que ha surgido y ha progresado y hasta estos tiempos se ha mantenido, y realmente entendemos por qué fue escrito, quién lo escribió, y sobre todo la influencia que Pedro hizo en este varón que era Juan Marcos, que realmente él pudo comprender, y al ver que la iglesia necesitaba algo escrito que los ayudara a poder proseguir en la creencia del evangelio de Jesucristo, entonces realmente ellos obtuvieron este evangelio y dan testimonio de quién fue el que lo hizo por algún tiempo estando en Roma, pero su fin era fortalecer, que era la parte que yo les digo a ustedes que le puse ahí como enfoque, porque realmente la iglesia definitivamente necesitaba algo escrito que los ayudara a proseguir en la fe, aunque realmente tenemos que entender que la fe es la capacidad de creer lo que no se ve, pero ya que el Espíritu Santo permite que Marcos escriba, pues era una forma tal vez para reforzar, no para establecer, sí, pero sí para reforzar la fe que ellos necesitaban tener. Autor Marcos. Tema: Jesús, hijo y siervo. En el autor nos habla de Marcos, creo que eso ya lo tenemos claro. En el tema Jesús, hijo y siervo, digamos. El verdadero punto, según las Biblias de estudio y todo lo que se tiene, es que Marcos quería impulsar que entendiéramos que él fue hijo y siervo. Esto realmente refuerza lo que a veces he explicado, que nosotros debemos de leer la Biblia como hijos y como siervos. Digamos, no como maestros, no como debatientes, no saberlo todo, no orgullo, no demostrar que yo sí puedo, no entiendo, cosas así. Si esos impulsos existen en nosotros son carnales, vamos a malentender la Biblia. Es más, el impulso de encontrar errores en la Biblia las vamos a encontrar. No, cuando nosotros entendemos que queremos honrar a Dios como hijos, vamos a buscar la Biblia y vamos a encontrar la forma de honrar a Dios. ¿Cuál sería lo primero? Obedecer, creer. Eso sería el primer punto. Queremos servir a Dios, lo vamos a encontrar. Claro que lo vamos a encontrar. Y vamos a poder desarrollar el servicio a Dios para que Él se sienta honrado también por sus siervos. Ahora, todo esto lo vamos a ir encontrando, y por eso decía la otra forma, ministros. Queremos ministrar las cosas de Dios, queremos transmitir. Queremos entenderlo de Dios y transmitirlo a las personas que lo necesitan.
¿Para qué? Para venir y establecer el evangelio tal como es, combatir a aquellos que lo hacen por orgullo, a aquellos que lo hacen por dinero, a aquellos que lo hacen por muchas razones. Muchas personas lo hacen y está bien. Dice que las piedras hablarían, pues hay muchas cosas que necesitamos entender. No estoy poniendo con esto tropiezo para el evangelio, que lo hagan. ¿Cómo lo hagan? Es el problema, digamos. De que lo hagan, están bien, pero cómo lo hagan o con la mala intención, ese es el problema de nosotros. Entonces, cuando estamos en una buena intención de honra, de servicio a Dios, estamos bien. Pero si estamos bajo otras intenciones, estamos mal. Pero eso lógicamente ya es conciencia a las personas que servimos a Dios y que buscamos a Dios y que de cierta manera necesitamos comprender por qué hacemos este servicio.